Buenas tardes, buenas noches España, buenos días a todos aquellos que estén amaneciendo. Estamos una vez más acá desde Familias Leonas TVH con un nuevo video. En esta oportunidad con la señora Romina Olmedo. Ella es profesora especialista en necesidades educativas especiales y experta en TDAH. Bienvenida Romina a Familias Leonas TDAH. Hola, muchas gracias. Lo primero, darle las gracias por la invitación. Cuando me propusieron el tema me pareció muy interesante, es un tema magnífico que encuentro que es uno de los tópicos que viene y que viene para quedarse, porque es un tópico que va a romper el paradigma de la educación tradicional y va a poner el paradigma basado en la neuroeducación y también en la inclusión, y eso a nuestros niños con trastorno por déficit de atención y a todos los niños y niñas que presentan una necesidad educativa les va a venir perfecto. Seguramente, aprender el movimiento. Está Así muy es. censurado el movimiento en algunos sectores y no se permite de repente ese niño que salga de la fila o que se levante en clase o que tenga algún elemento en la mano o en los pies. ¿Cómo podemos empezar a concientizar a los docentes sobre la necesidad justamente de que tienen estos niños de moverse y por qué? Y porque eso es una muy buena pregunta. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer los docentes, independientes si son especialistas o son docentes de aula regular, es comprender desde la neurociencia, es decir, desde la neuroeducación, los beneficios y la importancia que tiene el movimiento en el aprendizaje. O sea, hay estudios, y existen suficientes estudios hoy en día, que demuestran fehacientemente de que el movimiento colabora en el desarrollo cerebral. Imagínense lo que estoy diciendo, o sea, es una sentencia absolutamente potente. De hecho, hay un profesor psiquiatra que hace clases en la Universidad de Harvard, que se llama Jonathan Reiter, que dice en un estudio que concluye en el año 2008 de que el ejercicio físico y el movimiento colocan al cerebro del alumno o de la alumna en una posición óptima para aprender. Pero, ¿qué hacemos en el sistema educativo actual? ¿Y qué hacemos también en términos de padre-madre? O sea, de verdad tenemos un montón de creencias limitantes en la cabeza que asociamos el aprendizaje con un aula en silencio y un aula quieta. Asociamos mayor rendimiento con el no movimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los adultos es sacarnos esas creencias limitantes que están solamente entorpeciendo el proceso de aprendizaje y entender de que el movimiento tiene una relación estrecha con el desarrollo cerebral. O sea, no hay desarrollo cerebral sin movimiento y no hay movimiento sin desarrollo cerebral. Entonces, tenemos que comprender esa premisa y a partir de eso comenzar a entender de que todo lo que hagamos, es decir, todos nuestros objetivos para nuestro año lectivo, todos los objetivos que tengan incluso los padres para sus hijos, tienen que incluir el movimiento. Y ese movimiento va a ir mutando, chicas, porque el movimiento cuando son más pequeños tiene que ser de un carácter más lúdico y el movimiento cuando ya son más grandes tiene que ser un movimiento un poco más de carácter dirigido, pero el movimiento va a ser movimiento igual. No sé si respondí la pregunta. Perfecto. Y entrándonos un poquito más, podemos decir... Y vos, Romina, ¿qué pauta le darías a los docentes para poder facilitar esto? Mira, yo lo primero que hago y lo que hice durante muchos años y que resultó muy bien fue aplicar pausas activas en el aula. Los docentes me decían, Romy, estás loca, es que vas a dejar el curso allí todo desordenado, el sistema. Yo trabajaba en un sistema muy académico que pretendía también hacer inclusión, entonces por eso tenían un equipo multidisciplinario en donde yo era una parte del equipo, ¿no? Y yo me arriesgué de todos modos y les dije, por favor, no perdemos nada, intentémoslo. Y comenzamos con la aplicación de las pausas activas. Queridas familias leonas, eran 5 minutos, no más de eso, de 5 a 10 minutos. No requería más tiempo, pero comenzábamos el día y hacíamos e interveníamos con estas pausas activas entre cada clase, cuando terminaba una evaluación, cuando el niño iba a estar o la niña iba a estar bajo presión, y eso fue absolutamente increíble. O sea, yo puedo dar
no sé si tenemos tiempo, pero puedo dar algunos ejemplos de pausas activas que se pueden hacer. Puedo también explicar qué es una pausa activa para que los docentes y los padres comprendan, porque esto es un paradigma que no solamente lo tenemos que asumir los docentes, sino también los padres. O sea, esto es un cambio paradigmático respecto a cómo aprende el ser humano. Y el ser humano no aprende solamente en el colegio o en la escuela. El ser humano aprende de manera transversal en todos los lugares. Entonces, ¿qué es una pausa activa? La pausa activa es la interrupción de una actividad, ¿ya? Por un par de minutos. De 3 a 5, no más. ¿Cuál es la frecuencia que tiene que tener una pausa activa? De 15, mira, 5. Niño con trastorno por déficit de atención y un niño sin el trastorno, el periodo de atención va de 15 a 20 minutos, ¿ya? De 5 a 10 minutos, fluctúa entre eso. Entonces nosotros no podemos pretender que un niño esté sentado 45 minutos. Por lo tanto, la pausa activa viene genial. Cada 15, cada 20 minutos metemos esta pausa activa. ¿Y cómo se implementa? Súper fácil. Primero, se le indica al grupo o al niño individual lo que vamos a hacer y cada cuánto lo vamos a hacer. Nada más. Ahora voy con los ejemplos. Por ejemplo, gimnasia cerebral. No sé si han escuchado oír de ese término, la gimnasia cerebral. Son ciertos movimientos donde yo puedo hacer, por ejemplo, coger mi mano derecha, contactarla con mi mano izquierda y llevar mi cabeza de un lado a otro, realizando giros de oculares, y estamos ahí 1 minuto. O estiramientos, por ejemplo, utilizar el yoga, creo que una de ustedes es especialista, ¿no? En la en yoga, y yo también todo lo de coordinación. Los ejercicios de coordinación son los que favorecen la actividad cerebral. Exacto, todos los ejercicios de coordinación. En eso, por ejemplo, está la gimnasia cerebral, entra los estiramientos en asanas de yoga. Sabemos que no es yoga lo que se hace en una pausa activa, pero son estiramientos utilizando las asanas del yoga. Por ejemplo, ejercicios de equilibrio. Haciendo mudras con las manitos, claro. Sentaditas no molestarían a nadie. A nadie. Y incluso aunque no sea sentado, yo los hacía levantarse al lado de su asiento. Entonces nos levantábamos y nuestra gimnasia, nuestra pausa activa constaba de varias etapas. No sé si se las explico ahora. Era lo que yo hacía, a mí me funcionaba muy bien, los profesores pueden ahí reestructurarla, pero yo lo primero que decía era que el cuerpo está compuesto completamente de agua casi, por lo tanto los niños necesitan hidratación. Eso de que el niño no se pueda hidratar ya me parece una locura. Entonces una botellita en su mesa, ya está. Entonces comenzábamos la pausa activa tomando 2 o 3 sorbos de agua. Luego, lo que hacíamos era ejercicios de respiración. Comenzábamos mentalizando, respirando abdominalmente para relajar o activar, dependiendo de lo que yo necesitara, de lo que el profesor necesitara. Luego de eso íbamos a ejercicios de equilibrio. Eso les genera una capacidad de atención, les genera incertidumbre por un lado. Es súper divertido. Entonces, comenzábamos el equilibrio subiendo un pie, el otro pie, a veces utilizábamos el asana del árbol, o hacíamos equilibrios tocándonos la nariz, activábamos con un mudra. Son todos desafíos que a los chicos con TDAH les súper apasionan. Justamente desafíos son. Que todos se enganchan, o sea, los niños con TDAH que yo tenía en esa sala eran 5, 6, hasta 8, no se podían más, pero los 40 restantes es que enganchaban de maravilla, y el profesor ya no lo sacaba tanto, porque el niño, yo todo lo que te estoy contando lo hacíamos al lado de su puesto de trabajo, entonces no era nada más que eso. Luego hacíamos ejercicios de respiración, pero coordinados con movimiento. Entonces, inhalábamos, yo le ponía nombre, ¿no? El respiro y me estiro. Entonces, inhalábamos elevando los brazos y toda la energía hacia arriba, y al exhalar nos desinflábamos, llevando el ombligo hacia la columna vertebral, curvando todo. Yo iba relatando todo lo que él tenía que hacer o ella tenía que hacer como movimiento, y era realmente fantástico. Todo esto se hacía en 5 minutos. Yo tenía una estructura, y lo que iba haciendo era solamente cambiar los ejercicios de la estructura para que los niños no se aburrieran, porque obviamente si le da lo mismo todos los días ya no es un desafío como tú comentabas. Pero en síntesis era eso. De hecho, incluso lo incluíamos con ejercicios de orofaciales para los niños con TDAH que presentaban algún problema de lenguaje. Entonces se puede aprovechar
no es necesario hacer un desastre, o los profesores imaginaban que una pausa activa era remodelar todo y tener que poner todo especial. No, o sea, eran 5 minutos, de 5 a 10 minutos, al comenzar o entre clase o después de las evaluaciones, en donde el niño hacía este corte, activaba su cerebro a través de la coordinación y de la estimulación sensoro-perceptiva de su cuerpo, y ya está, luego volvía con la atención a full, habiendo utilizado la energía, el control inhibitorio un poco más alto y con la capacidad de poder aprender lo que fuese, ¿no? Esos son pausas activas, así yo le llamé. Luego al parecer se ha masificado, la gente ya habla de esto, y bueno, son ejercicios que los puede hacer incluso también un padre, ¿no?, en su casa. Por supuesto, sobre todo enseñar a respirar. Creo que no te escucho. ¿No me escuchás ahí? ¿Ustedes me siguen escuchando? A vos te escuchamos, sí. Deme un segundo que no las escucho. Sí, te escuchamos, Romina. Pero si quiere, ustedes comentan algo respecto de las pausas activas y de lo que estamos hablando. Yo he perdido el audio por aquí. La persona del área técnica está tratando de ayudarme. ¿Nos ves? Ahí la perdimos a ella también. Ahora no te escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Sí. ¿Por qué no contás vos, Mariel? ¿La escuchás? Sí, yo la escucho, sí. Perfecto. Dale, Paula. ¿Qué pasó? Tengo una consulta. Esto que estás contando de la pausa activa, también se puede llevar a la casa, digamos, cuando tenemos que sentarnos a hacer la tarea con nuestros hijos. Sí, eso es, la estructura la creé para que lo pudiera hacer un profesor y un padre, un cuidador, incluso cualquier cosa. O sea, de hecho, la estructura, como a un niño con trastorno por déficit de atención, tú tienes que programarlo y organizarle su ambiente y su estructura cerebral. Lo que hice fue hacer un calendario con distintas pausas activas, en donde teníamos el ejercicio número 1, que siempre era hidratarse, y luego empezamos con la respiración, siempre la respiración en segundo nivel, y luego ya era o baile sincronizado, o gimnasia cerebral, o estiramiento en ciertas asanas, o ejercicios visuales también, ejercicios motores con auditivos. O sea, tenía un gong, entonces yo lo tocaba con diferentes ritmos, en diferentes extensiones, y los niños tenían que primero seguir el sonido y decirme cuántos sonidos había yo realizado, y luego tenían que reproducir el sonido con alguna parte de su cuerpo. Se tocaban los hombros, se golpeaban en los muslos de las piernas, aplaudían con las manos. O sea, era algo muy interactivo, pero era tan fácil como yo imprimir esta hojita, este calendario, y se lo pasaba a los profesores, a los padres. Yo andaba con mis pausas activas por el colegio, ahí como que ya era parte de la rutina. Y ¿sabes qué? Funcionó muy bien, y lo maravilloso es que fue transversal. Lo pudimos aplicar desde pre-kinder, que en Chile más o menos va desde los 5 años hasta los 12 o 13 años. Entonces, todos los niños pudieron beneficiarse de este sistema de pausas activas, y también en casa lo pudieron realizar. Es parte todo de lo mismo, porque en realidad es la parte de psicoeducar el movimiento. Exacto. En el caso de los niños que no tienen dificultad con su movimiento, los va a alinear, los va a entrenar, y en el caso específico de los niños con TDAH, niñas con TDAH, los va a educar para no lastimarse, no golpearse, tener mejores reflejos, mayor equilibrio. Tiene que ver con toda esta cuestión, psicoeducar el movimiento. Así es. La verdad es que me están avisando acá que desde Misión TDAH no las escuchan a ustedes dos, solamente me escuchan a mí. Así que Misión TDAH, qué pena, pero luego les grabo todo, les traduzco todo lo que dicen acá. Quédate tranquila, porque te pasamos los podcasts, te pasamos todo, no te hagas problema. Perfecto. Ellas me están diciendo, Familias Leona me va a pasar todo en formato de podcast, claro, y video y todo, así que ahí van a tenerlo sin problema. Te pasamos los videos y te pasamos los podcasts.
Muchas gracias. Así también la comunidad de Misión TDAH puede verlo y aprovechar la información. Seguro. Perfecto. Y otra cosa muy importante es, que vos lo dijiste también, es esto de la respiración abdominal. Enseñarles a los chicos a respirar, porque en las escuelas normalmente se les enseña, tomo aire por la nariz y largo por la boca. Nada más malo que pueda haber sobre la tierra. Entonces, justamente esta respiración que dice Romina, que es la abdominal, es la que al niño lo relaja, le saca la ansiedad, la angustia, oxigena 100% el cerebro, ¿sí? Entonces, creo que partiendo de reeducar la parte de la respiración, ya tenemos la mitad ganada. Absolutamente. De hecho, las pausas activas y el aprender en movimiento, a todos los niños les vienen muy bien, ¿no? La neurociencia ya lo ha comprobado. Pero ¿qué pasa con los niños con trastorno por déficit de atención? Pasa que ellos son inatentos. Exacto. Incontrol inhibitorio, por lo tanto, no controlan sus movimientos, sus emociones y sus pensamientos. Son impulsivos. Entonces, ¿qué sucede? En un sistema en donde los obligamos a atender, cuando ellos no, cerebralmente muchos no están preparados para hacerlo, es posible que intenten, pero no van a atender porque van a estar en el... Lo principal es que, ¿por qué nuestros niños necesitan moverse? Es una necesidad porque, o sea, es salud el movimiento. ¿Por qué? Así es. Porque nuestros niños no liberamos, incluso los adultos, dopamina, serotonina, endorfina, entre otros neurotransmisores. Son un montonazo. Exacto. Y el movimiento los libera, ayuda a liberar, ni más ni menos. Por eso decimos que el movimiento es salud, dejen mover a esos chicos. Dejan moverse, si eso es lo mismo que yo pienso y siempre he pensado, o sea, una clase de 45 minutos en donde tú no puedes moverte es antinatural. Es antinatural. Es el bloqueo mismo. Exacto, los niños, ¿qué necesitan? Necesitan incremento del flujo cerebral para poder tener como consecuencia una capacidad de aprendizaje, necesitan mayor procesamiento de la información, el cuerpo calloso de la única manera que se activa es, ¿cómo se llama? Comunicando los hemisferios cerebrales, necesitan mayor atención y concentración, para eso necesitamos neurotransmisores, y los neurotransmisores, ¿cómo se generan? Si no es de manera farmacológica, de manera natural. Por lo tanto, a nuestros niños con trastorno por déficit de atención y a todo el mundo, les viene como un anillo al dedo. O sea, el ejercicio... La herramienta principal es el movimiento. Exacto, el ejercicio, el movimiento, tiene que ser mirado como algo tan importante como lo es ahora el lenguaje y la matemática, ¿no? Porque finalmente es este acto de mover propioceptivamente tu cuerpo lo que te permite activar las neuronas y las neuronas en todo aspecto y todo sentido, no solamente las del cerebro, sino que las que van a través del tallo de la columna vertebral y todo. Entonces, todo eso que ve el TDAH afectado en el niño puede ser ayudado con el movimiento. Yo por eso hace muchos años hace una década estoy con el tema del movimiento, hice la preparación de gimnasia cerebral, yoga para niños, respiración, la meditación, porque yo dije, vamos, si esto no se produce de manera natural, ¿cómo nosotros podemos ayudar a producirlo? Y ahí está la llave, ahí está la herramienta. El tema es que todavía los profesores y los padres no comprenden la importancia de aprender, de que tiene el movimiento en el aprendizaje. Y eso es lo que tenemos que nosotros tratar de comunicar. Eso tenemos esa es nuestra misión, intentar que este paradigma antiguo y obsoleto quede atrás y ya de verdad uno se tome la cabeza cuando diga, vamos, ¿cómo le voy a pedir al niño que se siente y aprenda sin hacer nada? Claro, pasa que también está mal visto el movimiento, porque vos le decís a un profesor, a un maestro, deja que se mueva. Yo no lo puedo dejar correr en el aula, te dicen. Claro, no, a ver, tenés un montón de movimientos que podés hacer en el lugar, sin molestar, sin nada. Exacto, como una pelotita, una cinta. O sea, como la gimnasia cerebral, el cinturón, yo ponía un elástico en la silla, un elástico grueso que lo compraban claro, y los niños podían allí estar en movimiento, no había ningún problema, se disminuían las disrupciones, el niño se relajaba, el estrés y desaparecen los tics nerviosos. Exacto, el estrés que le ponemos a un niño con trastorno por déficit de atención, cuando lo obligamos a estar en silencio, en atención y en quietud, es tremendo. O sea, y ahí los papás me decían que dicen las mamás, que ahí aparecen todos los tics nerviosos.
chicos que tienen 7 tics, 8 tics nerviosos, pero justamente porque el pibe está reprimido o obligado a quedarse quieto. Vos lo pones en movimiento y esos tics van desapareciendo. Ese es el daño que le hacemos. Absolutamente, y como con cositas tan pequeñas como aquella que dijiste. Tiene que ver con ese paradigma educativo que se cree que se aprende en silencio y uno atrás del otro, ¿no? Absolutamente, y que se aprenda al mismo tiempo y con la misma metodología. Por eso que yo digo, o sea, la revolución de la inclusión ha comenzado, y nosotros, los que estamos con los ojos abiertos, tenemos que ir como loritos repitiendo y concientizando a la población de que el paradigma educativo obsoleto hace que nuestros niños tengan dificultades, porque el TDAH es una condición, genera características, sí, desafíos por supuesto, de todos modos no los podemos obviar, pero si el sistema educativo, y aquí hago el mea culpa y la autocrítica, estuviéramos a la altura, el TDAH no sería un problema. Porque solamente sería un niño que necesita canalizar, que necesita enfocar, sería un niño más con características diferentes, y en donde nosotros los adultos, el sistema tendría que hacerse cargo de cómo ese niño adquiere o ingresa al mundo del conocimiento. Entonces, por eso ya tenemos que comenzar a movilizarnos y también a no normalizar cosas. O sea, el movimiento es lo normal y el no movimiento es lo antinatural. Y la neurociencia y la neuroeducación lo ha reafirmado. No es que se me ocurra a mí. O sea, queridas, hay una cantidad de estudios, de ensayos, de investigaciones realizadas respecto al tema que yo no sé qué estamos esperando. O sea, definitivamente. Por eso que ustedes, con la organización allí que tienen de Familias Leonas, o sea, lo primero que tienen que saber los padres es que el niño en la tarde, cuando haga esos deberes que a veces están de más, pero si tenemos que hacerlo, tenemos que cambiar esta tortura de siéntate a hacer el deber y no te paras y un niño con poco nivel de atención. O sea, si sacamos ese paradigma y le ponemos el otro, en donde te sientas 5 minutos, hacemos un corte, no te preocupes, esto va a ser divertido, vamos poniendo música, o sea, vamos generando un ambiente de aprendizaje. O sea, ¿quién no aprende cuando se sienta a gusto? Todos. Total. Y no es muy complicado. Yo tengo una casa que está toda diseñada humildemente con elementos, con una barra tal vez en una de las puertas donde mi hijo no, todos, porque somos todos hiperactivos, vamos, nos colgamos y una vez que te bajás de esa barra sos otra persona. Estás un ratito colgado, nada más. O sea, no necesitas grandes cosas. Así es solamente cosas pequeñitas, es como esa intervención, una pelota de pilates que cuesta cuánto, no cuesta nada. O sea, yo me siento ahí, me estiro hacia allá y ya luego me siento y soy otra. O sea, y yo o que no... pisar las pelotitas, ¿viste? Pelotitas esas que de goma, ponerlas abajo de los pies y pisarlas. Es una descarga extraordinaria. Exacto, o sentarse en un cojín que tenga... ¿cómo se llama?, textura, o que tenga relieve, y dar vuelta a la columna vertebral en círculo, respirando. O sea, son todas esas intervenciones que duran, 5, 1 minuto, 3 segundos, pero que te cambia, que te renueva, que renueva todo, y que tú te sientas. Y yo, cuando estoy muy agobiada, adulto, sin TDAH, frente al ordenador, y no puedo pensar más, me siento, hago un par de asanas, regreso a mi silla y soy otra. Tal cual. Romina, y algo que vos seguramente lo vas a poder afirmar, cuando un niño con TDAH, niña con TDAH, hace mucho ruido en un aula, es porque todo el aula está mal, ¿no es cierto? Absolutamente, o sea, absolutamente. Cuando a ver, el ruido es otro, que está todo dentro de este paradigma, ¿no? Todo dentro de este paradigma del silencio y la quietud, así le digo yo, porque el niño en silencio y en quietud, y los profesores nos convencemos, ojo, porque a nosotros nos convencieron de que un aula en silencio y en quietud es un aula en aprendizaje. O sea, yo cuando me di cuenta que eso no era cierto, es que se me cayó el mundo. Había estado 5 años en la universidad y era todo mentira, entonces yo decía, ¿pero cómo? Después cuando entré de nuevo y entré a estudiar mi segunda carrera, ahí entendí todo. Yo dije, vamos, esto es una mentira que tenemos que desbaratar, ¿no? Entonces, la comunicación es algo trascendental. O sea, la comunicación tiene que estar, sí o sí. ¿Qué pasa cuando el niño empieza a hacer ruidos molestos? Cuando el niño empieza a hacer, cuando interrumpe, ¿qué sucede? Lo que sucede es que hay un niño que no está
que no está permitido, no le permiten comunicar. Si tú a un niño con TDAH le dices silencio, no es tu turno, y su cerebro no puede en ese momento, porque es en ese momento. Si finalmente la neuroplasticidad en algún momento le va a permitir estar bien, estar controlado, autocontrolar sus emociones, sus palabras, sus pensamientos, pero en ese momento no puede. ¿Qué sucede? Ante la negación, el cerebro que se pone a la defensiva. Y va a tratar por cualquier lugar de canalizar aquello que le está sucediendo. Y ahí se colocan a hacer ruidos desagradables para el resto, contestan cuando no tienen que contestar o contestan algo que no es adecuado al contexto escolar, etcétera, etcétera. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos menos adultos desbordados, porque yo en algún momento estuve en el grupo de los adultos desbordados, es fácil desbordarse, pero necesitamos... Es la palabra esa que decís, desbordados, son muy finas, claro. Nosotros podemos llegar a decir otras. Suena bonito, ¿no? Pero ustedes se imaginan más o menos el panorama. Y necesitamos adultos con más herramientas. O sea, cuando somos adultos con herramientas entendemos todo y vamos transformando esta realidad. Yo a veces leo, recibo realidades tremendas, ¿no? Realidades en donde de verdad uno se pone las manos en la cabeza. Pero después digo, no, yo también estuve en esa realidad y basta con darle el giro, mirarlo diferente y enfrentarlo de manera diferente desde las herramientas y ya no va a ser ese caos. Entonces también depende mucho del adulto, depende de cómo... Tiene que ver justamente, perdón, en el aula el niño tiene que ver justamente con el contexto. El TDAH, viste, que tiene que ver con el contexto familiar, con el contexto social y sobre todo, por eso yo te decía, si hay un niño que está desbordado, niño, niña, desbordado en el aula con TDAH, quiere decir que los demás también, algo está sucediendo, algo está pasando. Como la maestra, algo está haciendo mal también. O sea, creo que es una pauta extraordinaria para hacer un replanteo, ¿no? Para que el docente se replantee qué aula estoy teniendo, qué es lo que estoy haciendo o dejando de hacer o qué es lo que me falta. Absolutamente. Que tengan en cuenta siempre que cuando un niño se detona con TDAH es porque algo pasa en ese aula, no se detona porque sí. Así es, y finalmente los otros niños no lo hacen. ¿Por qué? Porque el control inhibitorio está donde tiene que estar y en el nivel que tiene que estar. O lo hacen en voz baja, Romina, exacto, y lo pesan justo al... Pero no quiere decir que no les afecte, el tema es que les afecta igual y ahí estamos los profesores que a veces, y los adultos en general, que a veces pedimos respeto sin respetar, pedimos silencio gritando, pedimos armonía y finalmente estamos desbordados. Entonces yo creo que los adultos que estamos a cargo o que llevamos grupos o familias, tenemos que gestionar muy bien nuestras emociones. Eso es un tema que tampoco se habla, pero que es un tema trascendental de base. Porque un adulto, exacto, un adulto desbordado no puede generar nada más que desborde. O sea, esto es una sincronicidad perfecta. Entonces, si bien yo con el tiempo tenía cada vez más niños con trastorno por déficit de atención en mi sala, pero era cada vez mejor. O sea, era cada vez más armónico todo, porque yo me fui llenando de herramientas. Pero cuando comencé tenía 3 y me quise morir. Porque yo dije, no, es que no soy médico, es que yo no entiendo nada, es que ¿qué está pasando acá? Que esto es un desastre. Me los veía con una visión de saboteadores. Yo siempre relato y cuento mi historia porque te juro que yo los miraba y decía, o sea, yo joven, con todas las ideas, llevaba una clase toda preparada, y era un desastre. Y esos 3 niños comenzaron a tener así como una identidad para mí que yo era una animadversión, ¿no? Y hasta que un día yo dije, ya está, o sea, no sirvo para ser profesora, soy un desastre, me declaré incompetente, cuando, bueno, conozco esta otra parte de la educación inclusiva, de la cual nunca me habían hablado, del respeto de las diferencias, de las potencialidades de cada ser humano. Y cuando yo abrí mi cabeza y mi corazón también a esa realidad, a ese hecho, todo cambió. Y luego ya todo era desafíos maravillosos, en donde yo tenía que llenarme de herramientas y donde empezaba mi creatividad a generar estas cosas como las pausas activas, y andaba con una maletita en el colegio tratando de salvar, porque uno como tú dices, pero mira qué diferencia hay cuando te planteas la docencia como un desafío, ¿no? Exacto. Digamos, saca lo mejor de uno, saca la creatividad de uno cuando lo planteas como desafío. Así es.
Así es. Ella Y está no educada en como el yoga. El uno yoga que tenés es en desafío contra y que te siempre. hace todo a propósito, ¿no? Así es que es increíble. Yo siempre le digo a los adultos, por favor, sácate los anteojos de este paradigma antiguo y colócate los nuevos y vas a ver que la misma realidad se ve absolutamente diferente y que cosas así como tan sencillas como comprender que el movimiento es parte del aprendizaje y de hecho lo propicia de mejor manera, y generar la capacidad de crear instancias para que el niño o la niña pueda aprender a través del movimiento sin negarlo, por favor, es que eso ya es que es inhumano. Yo de verdad, hay cosas que se pueden aceptar y hay otras que no. Y esto de el silencio y la quietud absoluta en una sala de clases y en la casa incluso yo les digo, es un poco cruel, no es un poco, Romina, habla bien, es crueldad, porque finalmente a un niño es perverso, es perverso, sí, es porque a un niño con capacidades diferentes de caminar no le pediríamos que se ponga a correr la maratón, ¿no? ¿Por qué? Porque lo encontraríamos loco, ya, porque a los niños en edad de descubrir el mundo le pedimos que estén 45, 90 minutos sentados en una silla como si estuvieran, es que van a perder el tiempo y eso genera desorden, eso genera disrupción y eso en nuestros niños con trastorno por déficit de atención genera que todo esto que viven todos, en ellos se viva más potente. Entonces por eso son los señalados, los que generan el desorden, etcétera, etcétera. Pero son todos, como decías tú recién, o sea, todos viven lo mismo, pero a nuestros niños lo hacen un poco más visible, incluso pueden llegar a ser los héroes de la situación, porque finalmente gracias a las necesidades educativas que tenemos diversas, se están planteando esos temas. Se está poniendo la neurociencia y la neuroeducación en las mesas de conversación, que eso es absolutamente, o sea, eso debería ser un mínimo obligatorio. Ojalá. Impresionante. Y con qué poco podés hacer una diferencia, ¿no? Así es. Podés cambiar. Es con muy poco, yo creo que es conocimiento primero que todo la psicoeducación. Yo siempre digo, la psicoeducación es la llave a todo. O sea, cuando tú te psicoeducas en algo que te interesa, te cambia la perspectiva, te entrega herramientas, por lo tanto ya no caes en el caos y la desesperación. Entonces a partir de eso ya tienes un nivel bastante sólido y ya lo único que tienes que hacer es aceptar y fluir, porque finalmente ¿qué hacemos todos? Como yo al principio. Peleando, enfrentando, luchando contra qué, si no hay un enemigo, solamente son características diferentes. Y si nosotros comprendemos cómo funciona el cerebro, podemos comprender qué necesita ese cerebro para aprender. Y tal cual, aparte partiendo de que no hay un cerebro igual a otro, ¿no es cierto? Que saquen, que destierren, que no, eso no existe, no hay forma. No existe, entonces, exacto. bueno, justamente es esto, tenemos todos cerebros diferentes, todos necesitamos cosas diferentes y justamente de esto se trata la educación inclusiva, darle a cada persona o a cada niño lo que necesita. Así es, y permitirle también de que ellos se expresen a su ritmo, puedan aprender a su ritmo, puedan entregar información, pero todo a su ritmo y con diferentes metodologías, porque finalmente de eso se trata. O sea, una clase de matemática puede estar dividida en cuatro grandes grupos, en donde cada grupo tenga un nivel diferente, donde y esto se puede, porque yo lo viví y sí se hace, donde cada nivel diferente trabaje con diferentes materiales. Había niños que estaban en un nivel inicial, entonces todo era concreto, habían otros más abstractos, había niños incluso que servían de mediadores entre los grupos para poder enseñar, para poder responder dudas, que entre ellos, entre pares, se aprenda además mucho mejor. Entonces, se puede hacer, o sea, son cosas que aparte entender de lo base, ¿no, Romina? Que si uno pretende un crecimiento, el crecimiento justamente está en lo distinto. Así es. No podemos crecer todos iguales. No podemos crecer. Entonces, en la diversidad está el crecimiento. Entonces, que acepten esta diversidad como parte del crecimiento. Sí, tal cual, no sé lo que pero lamentablemente es así. O sea, si nosotros estamos hablando del sistema educativo actual, porque hay que decirlo y hay que visibilizarlo, porque finalmente hemos normalizado algo que a lo mejor hace 100 años
podía hacer en una, bueno, yo siempre creo que no, desconectar al ser humano de su esencia, a mí no me parece, pero bueno, todo este tema de la industrialización, de una sociedad industrializada, en donde en realidad necesitábamos todo rápido, toda gente que fuera muy funcional, te creo, pero hoy en día, siglo XXI, en el año 2020, todavía pretender de que los alumnos comprendan de la misma manera, con la misma metodología, en el mismo tiempo, y que discriminemos por características diferentes, yo lo encuentro, es que tremendo, y hay que decirlo con todas las letras, con todas las palabras donde se pueda, porque de esa manera lo que vamos a generar es ruido, y que la gente comience a replantear, los educadores, su función, su rol, los padres también, porque estamos reproduciendo un método de crianza que nos enseñaron, que lo hicieron con nosotros, pero no tiene por qué ser la adecuada. Y ahí cada uno tiene que comenzar, como decía Celeste el otro día, de crianza positiva de Argentina, sí, cada uno tiene que comenzar a llenar su cajita de herramientas. O sea, su caja de herramientas, así como tú tienes tu vara allí para que se cuelguen y hagan sus ejercicios, sus movimientos y vuelvan a reincorporarse, cada uno tiene que tener lo suyo. O sea, yo tengo un bloque de yoga porque yo siempre en algún momento necesito sentarme y meditar, porque de esa manera vuelvo a centro y comienzo con mi proceso creativo, si no, no sigo y se entorpece. Entonces, cada uno tiene que conocerse. Luego de eso, cada uno tiene que saber cuáles son las herramientas, pero somos los adultos los que tenemos que entregar esas herramientas a los niños. Después ellos verán con las que se quedan, cuáles son sus favoritas, cuáles les sirven más, cuáles no les sirven. Entender justamente que las herramientas son estas cositas que nos permiten hacer determinadas cosas, ni más ni menos, o sea, sencillito. Exacto. Sencillo. Necesitamos herramientas para la escuela y seguramente herramientas para la casa. Para la casa, sí, por pero ejemplo, las herramientas pueden ser un montón, porque Exacto. lo que a un niño le puede funcionar, a otro tal vez a que no. otro, Entonces, no. Claro, ir mediando y buscando la forma. No es que se te acabaron las herramientas no. las termina creando uno. Sí, es como yo imaginaba eso yo no podía, había hecho el curso de gimnasia cerebral y lo encontraba genial, pero no podía aplicar gimnasia cerebral de manera masiva. Entonces yo dije, ¿qué hago? Bueno, invento un popurrí como una caja llena de cosas y así lo hice. Y estaba haciendo el curso de yoga para niños, entonces me descubría el mundo de la respiración y empecé a meter en esta caja que después le puse pausas activas y que la llevé a todos los cursos, desde los niños de 5 años hasta los niños de 12, todos súper enganchados, ya los profesores después utilizando la técnica. O sea, me decían, Romy, de verdad que cuando están los niños desordenados, aplico pausa activa, o sea, aplico movimiento y los niños pueden luego comenzar con la clase. Cuando llegamos del break, el recreo que se le dice en Chile, aplico la pausa activa y los niños tienen una mejor predisposición al aprendizaje. O sea, los profesores uno tiene que ir probando. Y hay cosas que no te van a funcionar porque es así, y hay otras que te van a funcionar genial. Quédate con las que te funcionan, y las que no te funcionan en el momento incluso te pueden funcionar en otro. Si eres madre, padre, lo que no te funcionó con el primer niño te puede funcionar con el segundo. Estamos en la premisa de que todos los cerebros y todos los seres humanos somos diferentes, y tenemos que comenzar a visibilizar esa diferencia, esas maravillas, porque eso es lo otro que yo digo. A veces los síntomas del TDAH hacen o producen que los adultos solamente miremos las cosas malas, la parte negativa de esto, y nos olvidamos de observar todas las potencialidades que tienen nuestros niños. Y ¿dónde va la energía? Va todo. Entonces, si le ponemos la energía a lo malo, ¿qué hacemos? Reproducir más malas cosas, conductas disruptivas, y entran en círculos viciosos en donde es súper difícil salir. Claro, salir desde esa perspectiva, pero una vez que tú te pones, los anteojos de la inclusión, yo le digo, ya todo cambia, porque ya te das cuenta de muchas cosas que antes de ponértelo eran invisibles. Se me cortó un poquito. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, no. Yo te escucho. Ah, perfecto. No, y también pensar el que si no funciona... Sí, perfecto. Por ahí estaba pensando si no funciona, por ahí funciona en el momento y deja de funcionar después,
que no nos frustremos con que deje de funcionar o que no funciona. Es normal. Es lógico, Paula, eso, porque eso indica que está creciendo y está superando. Exacto. Es normal. Es parte de un proceso. Es parte del proceso. Todos estamos en constante crecimiento, movimiento y aprendizaje. Deberíamos preocuparnos si algo que nos servía a los 5 años nos sigue sirviendo con el niño cuando tiene 10. Quiere decir de que estamos estancados y no estamos avanzando. Claro. Por eso las técnicas, por ejemplo, de la gimnasia cerebral van aumentando en complejidad dependiendo de la edad que tenga el niño, porque no podemos estar haciendo lo mismo que hacíamos con un niño de 5 años a los 12 años, lo mismo con las técnicas de respiración, de relajación, de gestión emocional, todo tiene su tiempo. Por lo tanto, los padres y los profesores tienen que comprender de que a veces no funciona, no porque no está cumpliendo el objetivo, sino más bien porque ya lo cumplió. O tal vez que ese día no estaba las cosas dadas como para que, aprender a respetar justamente. ¿Viste cuando hablamos de equilibrio que a veces vos podés un día con la parte derecha perfecta y el otro día un desastre? Claro, entonces bueno, tiene que ver justamente con las emociones, cómo estás vos ese día con las emociones. De hecho, el equilibrio tiene que ver mucho con cómo yo percibo, exacto, la emoción y cómo la transformo. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo algo de un poco de ira o yo sé que estoy un poco enojada, tengo mi parte izquierda absolutamente tambaleante, y eso me sucede, yo lo puedo comprobar, pero claro, lo puedo comprobar ahora a los 37 años, porque te aseguro de que a los 15, a los 16, estas herramientas no las tenía, y en el colegio ni siquiera las nombraron, y eso me habría cambiado la vida, porque la gestión emocional para mí fue todo un tema. Vos sabés que hay un ejercicio que vos seguramente lo sabés hacer para los niños, que es ponerle un punto fijo y que ellos miren ese punto y hagan posturas de equilibrio. De equilibrio, sí. Es una maravilla. Claro. O sea, volviendo al centro, olvidándose de todos los problemas, de todos los sentimientos, de todas las emociones, simplemente viendo ese punto que cada uno lo pinta o lo dibuja como quiere, ¿no es cierto? Así y ahí solucionamos todo. Y es un ratito que te lleva, porque tal vez un minuto es un montonazo. Claro. Sí, de hecho, ahí el tiempo es absolutamente relativo. Cuando lo hacíamos, y al comienzo, cuando comienzas tú con ese tipo de intervención, para los niños 15 segundos se les hace una vida, y luego ya tú empiezas a ver los avances, o sea, como ya pueden 30, 60, y ya después hay que cambiarlo porque ya cumplió el ciclo, ya cumplió el objetivo. Ponerle complejidad, claro, seguro. Sí. Tiene que ver con todo eso. O sea, y para dejarlo en claro todo esto, que las maestras no tienen que aprender yoga. No. Después vas a decir que las mandamos a hacer un curso de yoga, y lejos de todo eso, de promocionar nuestra profesión, pero lo cierto es que tiene que ver con... A ver, son todas técnicas muy simples. El que hace yoga sabe que es todo mucho más complejo, pero estamos mostrando algo muy simple que tiene que ver con el sentido común, ni más ni menos. No tienen que aprender neurociencia, no tienen que aprender un montón de cosas. Simplemente empezar a ver un poquito más allá y nada más. Entender también de que el cuerpo, o sea, el cerebro comanda algo, que es la máquina, que es el cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo está a gusto, el cerebro también puede estar a gusto. Por lo tanto, si utilizamos estiramientos, porque no podemos hablar de yoga, porque yoga es una filosofía, ¿no? Pero vamos, si quieren entrar en el mundo del yoga, es una maravilla. A mí me cambió la vida y sería genial que a todo el mundo se la cambiara. Pero bueno, si ellos comprenden de que hay ciertos estiramientos muy sencillos que incluso les sirva al adulto y también al niño, van a poder generar que los beneficios de esos estiramientos los aprovechen sus hijos. Y si ese hijo tiene trastorno por déficit de atención, por favor, no lo pienses. O sea, vamos, profesor, si tú tienes niños con trastorno por déficit de atención, por favor, incluye en tu rutina diaria estiramientos básicos, estiramientos de brazos hacia arriba, energía hacia arriba, estiramientos hacia abajo, por favor. Cuando ellos están con esto de ansiedad, abrir el pecho, es decir, hacer esto solamente, llevar los brazos hacia atrás, hombros hacia atrás, hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo, y ya está. O sea, estás descargando toda esta área. Con Adho Mukha solucionamos todo, Romina, con Adho Mukha. Claro, eso es para... Sale con piña. Exacto. Uttanasana, Adho Mukha, Svanasana y Urdhva Mukha. Yo siempre uso esas tres. Ahí está.
Ahí está, sí, bueno, qué sé yo, pero yo digo, aunque sea una posturita Sí. que sepan, Sí, y lo hacen sí, entre ya está. todos, y Exacto. calculo que cuando se sientan son otras personas. Exacto, sí, y para eso requiere muy poco tiempo, Internet, Google está lleno de información, una muy Sí, errada, pero hay muchos blogs y hay muchos sitios donde pueden los profesores ir y los papás ir y ver qué es el estiramientos para niños enmarcados en el tema del yoga, lo mismo con la respiración abdominal para un niño para bajar el nivel del estrés, claro. el Y para los incontrol-inhibitorio. adultos. Para los adultos es, o sea, yo de Si un hecho la docente un respiración, ratito antes de entrar al aula, respira un ratitito, es otro docente. es otro docente, o sea, es que la respiración es una llave maestra para la calma. Y si es para los adultos, es para los niños, y si es para los niños, nuestros niños con TDAH también, o sea, de verdad la respiración abdominal es algo tan simple como inhalar y expandir el abdomen hacia afuera, dejar esto que pasa cuando somos bebés, ¿no? Cuando miramos a las guaguitas que se les mueve el vientre y luego se contrae, se expande y se contrae. Nosotros ya nunca más. Se infla y se desinfla. Y se desinfla y nada más. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros respiramos corto y hacia arriba, entonces tenemos toda la tensión ahí y vamos acumulando todo y todas las cosas nos afectan mucho más. Cuando nosotros hacemos esto... La respiración jadeante justamente te llena de dióxido de carbono. De dióxido, exacto. Y te prepara, y te prepara para la huida, el arranque, o sea, para arrancar del mamut, pero ya no hay mamut, ¿entienden? Entonces, y todos esos procesos, imagínate, los vivimos a diario, eso es estrés, es envejecimiento celular, son un montón de cosas. Menos oxígeno para el cerebro, por lo tanto menos procesamiento de la información, menos entendimiento de la materia. Y todo eso se puede evitar respirando, sabiendo respirar. Nada más. Al principio cuesta, porque claro, estamos acostumbrados a respirar de manera contraria, pero cuando ya lo hacemos consciente, inhalando profundo y dejando que nuestro vientre se expanda, poniendo las manitos sobre el vientre para verificar y después dejamos que se desinfle como un globo, se desinfle y ya está. Eso lo practicamos 1 minuto, un par de segundos y vas viendo cómo todo comienza a entrar en sí, ¿no? Y ya no ves el desastre que veías, el saboteador en la sala de clase, porque los profesores nos pasa, somos seres humanos. Pero mira con esta herramienta tan sencilla, y nuestros niños también pueden aprovecharla. Se enfilan los patitos, yo digo que se enfilan los patitos. Exacto. Muy gráfico, muy gráfico. Tal cual, aparte, Tal bueno, cual. nada, eso tendría que salir justamente, acá tenemos educación física, las clases de educación física, tendrían que ayornarse un poquitito, dejar de hacer ese tipo de respiración que hacen, que tomo por la nariz, largo por la boca, que es muy poco higiénico, es todo por la nariz, porque claro. el único lugar donde hay filtros es en la nariz. La nariz, claro, no tenemos pelitos en la boca. Claro, te entra toda la porquería ahí, todos los bichos por la boca. Sí, yo me acuerdo que cuando era pequeña y me hacían educación física y tenía que respirar como respiraba mal y hacía la síntesis equivocada, comenzaba a sentir como la sensación de que estaba tragando sangre y para mí era muy desagradable. Y claro, todas esas cosas es porque uno respira mal, pero bueno, de eso me enteré grande, ya adulta. Creo que si hubiese tenido un profesor de que me enseñara a respirar, mi vida hubiese sido un poco más sencilla, la verdad, porque la respiración te genera la capacidad de eso, de hablar de la paz, de la tranquilidad, y los niños con trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, una de las comorbilidades más altas es la ansiedad. Después del TOC que viene el proceso ansioso, el estrés. O sea, entonces esa herramienta la tenemos que tener dentro de nuestro set de herramientas en todo momento, a todas horas del día, con movimiento o sin movimiento. Observé mucho que estos niños que tienen estas características, como vos decís, tienen una respiración súper alta, pero súper alta. Sí, súper, demasiado, o sea, nada mejor dicho.
Exacto. Entonces, pero es propio, o sea, viven una vida de estrés. Ellos, se me olvidó la tarea, no puedo, ya lo embarré de nuevo, hice algo mal, me van a preguntar y no puse atención porque no estuve aquí, estuve en Júpiter, no sé, son torpes motoramente hablando porque le niegan el movimiento, entonces se paran, botan la mesa, le derraman la cosa al compañero, entonces su vida es un constante estrés. O sea, muerte celular, envejecimiento celular de sus neuronas, o sea, todo lo que no necesitan lo tienen. Entonces, aquí tenemos que ser adultos compasivos y comprender, o sea, comprender la importancia que tiene tener estas estrategias. Por favor, ustedes que me están viendo al otro lado, el movimiento se permite sí o sí. Pausas activas cortitas como gimnasia cerebral, por ejemplo, hacer esto tan pequeño como cruzar el codo con la izquierda o derecha, en este caso con la rodilla de izquierda, y así 20, y vamos respirando lentito. Oye, eso conecta los hemisferios cerebrales, activa la respiración y hace de que el niño, como ustedes dicen, se ponga allí, aprenda en actitud de aprendizaje, y para eso no tienes que tener dinero para ir al gimnasio, no tienes que tener implementos en el aula de clases, nada, o sea, solamente es lo más económico que hay. Exacto. Es lo más económico. Exacto. El movimiento y saludable, porque además combate el sedentarismo, otro problema fuerte que tenemos hoy en día, que se vincula mucho al tema de la ansiedad. Los niños con trastorno por déficit de atención se comen su ansiedad y sus emociones. ¿Se lo comen en qué? En azúcar, porque finalmente los azúcares refinados generan como, ya, listo, y quiero más de nuevo, porque como son veneno refinado, quieren más, entonces, además de eso, tenemos problemas, está muy asociado el problema del peso, y con el movimiento, imagínate todo lo que hemos hablado, todos los beneficios que tiene a nivel físico, a nivel cerebral y cognitivo, a nivel emocional, a nivel alimenticio, o sea, es una herramienta estrella, así lo denominaría yo. Pero el primer paso es la respiración, y ahí se va acomodando todo. Todo. Porque a veces se piensan que es mucho lo que hay que acomodar, y no, es un paso a paso. Empezás a respirar bien y vas a ver cómo te baja la ansiedad, y ya no vas a tener tantas ganas de ir a buscar ese plato de galletitas dulces o meterle esa cucharada de más de azúcar. Y a medida que vos vas controlando esto, te vas alejando del azúcar, del tabaco y de un montón de otros vicios. De un montón de vicios. A ver, les hago una pregunta a las dos. Le hago una pregunta. Yo no sé, a ver, ustedes conocen este tipo de respiración, yo jamás la hice y por ahí hay muchos que no sabemos cómo se hace, aunque están nombrando. ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? Yo respiro como me enseñaron en el colegio. Todo lo contrario a ustedes respiro. Pero ¿cómo se puede hacer para que las mamás, los papás y la familia que lo están viendo, cómo es esta respiración? Yo le enseño a los niños a través de un globo. Sí. Siempre les enseño a inflar el globo, las manitos en el ombligo. O sea, lo que se tiene que mover es el ombligo. Entonces, imaginamos un globito, inflamos el globo con la inhalación, con la exhalación largamos el aire y se desinfla el globo. Siempre la exhalación es más larga, porque viste que el globo se infla más fácil, pero se desinfla más largo. Sí. ¿Sí? Entonces hacemos periodos de 3 respiración y respiramos normalmente. ¿Y sabes qué? Y seguramente, Romina, ¿lo sabes esto? Cuando empezamos con esta práctica, después cuando te dicen, respiro normalmente, pero estoy respirando igual, ya la adoptan. Sí, ya la adoptan. Sí, es mucho más rápido en niños pequeños, ¿ah? Claro, lo que se tiene que mover es el ombligo, la zona del ombligo. Para esta noche, toda la familia tiradas en el piso, manito en el ombligo. Manito en el ombligo y ya está, sí, cuando son pequeñitos. Estoy con la mano en la panza respirando ya. De hecho, se pueden poner algo arriba, a los niños yo les ponía un barquito hecho de papel, a los padres para que comprendieran un libro, para que ellos movieran el libro, porque no se movía, porque claro, como tienen tan internalizada el otro tipo de respiración, esa respiración que solamente te genera estrés y dióxido de carbono, les cuesta muchísimo comprender de que lo único que tienen que hacer es respirar como cuando nacieron.
¿Qué es eso? Exactamente. El ombliguito va hacia afuera y luego se deshincha lentamente y así. Y ahora yo, por ejemplo, es que, claro, la sociedad donde tú tienes que tener un vientre plano, todas esas cosas son ideas locas, ¿no? Ideas de una sociedad un poco retorcida. Yo respiro como corresponde. Mi respiración tiene que tener mi abdomen expandiéndose, porque si no, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estar todo el día en tensión? No, mi abdomen se expande y se contrae en la medida en que yo voy poniendo el ritmo. Y no me importa si se me ve pancita o si se me ve vientre, porque es normal, la gente lo tiene y no va a pasar nada. Pero después podemos jugar para que no se te vea la pancita, la respiración la haces a lo ancho. Claro. Entonces, hacia arriba, para no ir rompiendo. Para no ir rompiendo los tejidos abdominales, la vas expandiendo hacia la cintura. Nunca hacia arriba, porque arriba estaríamos molestando nuevamente este diafragma. Con esta respiración lo que hacemos es desinflamar el diafragma, que se hace una pelota. Claro. Ese diafragma se inflama tanto que empuja los pulmones para arriba y lastima los pulmones y lastima el corazón. Claro, contrae todo. Es como si estuviéramos así. Y esa es la sensación que nosotros tenemos así de agobio, ¿no? En esta zona, porque estamos todo el día así, que es una respiración así. La respiración del perrito. Exacto, entonces estamos todos así y por eso que tenemos que tender a activar esto, a liberar, a ampliar y a respirar abdominalmente. Eso es, a mí me cambió la vida. Que se entienda también que la respiración tiene sus vicios. Incluso nosotras, que por ahí estamos entrenadas en la respiración, muchas veces respiramos mal. Porque es vicioso el respirar mal, porque tiene que ver con situaciones que a veces uno no puede controlar todo. Exacto, pero y cuando tú te das cuenta, lo llevas a la conciencia. Yo a veces me sucede que cuando me pongo nerviosa, cuando algo sale mal, algo en la tecnología en este tiempo que se falla, que cae, empiezo y soy consciente, entonces regreso. Salgo de ahí, me pongo estresada, pero luego como sé, ¡pum!, hago conciencia y regreso, no pasa nada. No te puedes dormir, o los niños no se pueden dormir, si los ponen en las camitas, con esta respiración como hacemos con Romina, con el globito, que cierre los ojitos, que imagínese el globo que se infle y que se mueva el vientre realmente, porque eso tiene que ser un vaivén, el niño se duerme automáticamente. ¿Por qué? Porque comienza a tener oxígeno en el cerebro. De la otra manera, lo que hay es dióxido de carbono en el cerebro. Entonces el cerebro te dice, alerta, 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 no te duermas, porque si me duermo, te puede pasar algo. Muero. Exacto, te puede pasar algo. El dióxido de carbono te hace el movimiento. De hecho, nuestros niños, la mayor parte de nuestros niños también generan insomnio. A veces es un colateral del fármaco, pero también otras veces es el tema de la respiración. Todos nuestros niños con TDAH uno puede ver, y yo creo que muy pocas veces he visto un niño que no tenga esta respiración cortita y jadeante. Entonces, es lo primero que tiene que ver con el entorno, el TDAH. Exacto, y estamos siempre... El niño se mueve de más, pero los adultos se mueven mucho más. Mucho más. ¿Cómo le afecta a la criatura? Le afecta de esta manera. Exacto. O sea, si controlamos todo esto, los síntomas bajan. Bajan, sí, son síntomas que finalmente son controlables y no disruptivos, y no le hacen daño al niño de tal manera de no poder adaptarse en su entorno social. Cuando sucede eso de que el síntoma es tremendo y lo saca de su entorno social, es de la armonía, ¿no? Es solamente porque hay detrás de este niño hay adultos que estamos siendo poco competentes y tenemos que asumirlo. O que no solamente los adultos, no solamente los adultos, sino que la sociedad. Es la sociedad, chica. O sea, este sistema educativo que cree que es un niño problema. No es un niño problema, es un niño que tiene control inhibitorio y que podemos subsanar eso ¿con qué? Con el movimiento, y ese movimiento le va a servir a todos nosotros niños, porque el cerebro de todos aprende movimiento. O sea, ya está comprobado, no solamente el cerebro del niño con trastorno por déficit de atención. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a eso? Bueno, tomar el movimiento. O sea, desde mañana ojalá que todas las personas que nos estén escuchando comprendan esto y se pongan a investigar ahí, a bucear en el mundo del movimiento, de la pausa activa, de la gimnasia cerebral, de asanas, de yoga, de rutinas para niños, o sea, cortitas, y mañana mismo empiecen a aplicar
este tipo de movimiento en su casa, y antes de un deber, antes de una tarea, antes de ir a ordenar o recoger la habitación, activen el cuerpo, porque el niño va a estar mucho más preparado. Esto sirve mucho para el aprendizaje, pero en términos emocionales también es muy válido. Por lo tanto, si tengo un niño que no le gusta organizar algo en la casa, bueno, activo esta pausa, me subo en la barra que tiene y luego vamos y recogemos las cosas en familia. O sea, intentemos de aplicar esto a la realidad, porque cuando todos estos tips o estas herramientas que suenan lógicas y fáciles y sencillas, las comenzamos a aplicar en nuestro día a día, es cuando ya ahí comienza a cambiar esta realidad que tenemos y comienza a ser lo que es. Y nosotros ahí también como adultos podemos ver y podemos ya también comenzar a fijarnos en otras cosas como las potencialidades, porque estamos tan pendientes de que no se mueva, de que atienda, de que cosas de que de verdad, y queremos que se logren esos hitos con herramientas equivocadas. O sea, negando el movimiento queremos que baje la hiperactividad. Estamos haciendo todo lo contrario, es como hacer lo diametralmente opuesto. Entonces, cuando tú aplicas la herramienta adecuada, lo que generas es la posibilidad de que todo esté mucho más en armonía. Por lo tanto, ya también tú comienzas a ver qué otras cosas necesita el niño o la niña. Ya no solamente los parches, el que se están ahogando todos, entonces tenemos que todos ser reactivos, porque finalmente está todo en constante caos. Cuando uno ya sale del caos, es posible comenzar ya el trabajo real. Y hacer un poquito lo que vos hiciste, Romina, asumirte que el problema lo tenías vos y no tus alumnos. Era yo, o sea, que no había saboteadores, que no había nada, el problema eras vos. Era mi visión sesgada, era mi paradigma antiguo, era mis pocas herramientas y era mi negación frente al tema. Una vez que ya cambié eso, habían muchos más niños, muchas otras capacidades diferentes dentro de mi aula, pero ya nunca más esa desesperación, ese caos, sí. Por eso que yo digo que, por favor, la psicoeducación frente al tema es la base. Y la cajita de herramientas, como dice Celeste, de crianza positiva, que me encantó, me pareció maravillosa la analogía, es parte de los profesores y de los padres que tienen niños con características diferentes. Y para todos, porque todos tenemos características diferentes, y empecemos desde esa premisa. Me encantó. Qué lindo mensaje que nos diste, Romina. Gracias. Y aparte, bueno, que salga de una educadora. Y nos llevamos tarea al hogar, hoy a respirar todos como corresponde, ¿no? Exacto. El desafío. El desafío, exacto. El desafío de respirar, el desafío de integrar el movimiento, no más negación. Aclaremos que si se ponen medio violetita es porque no están haciendo bien el ejercicio. Fíjense si cambian de color. No sería lo ideal. No. Que no parezca ningún color raro. Exacto. Paulita, ¿hay alguna preguntita que haya quedado por ahí dando vuelta? Muchísimas gracias. Nos dejás. No, en realidad lo que plantean es qué pasa cuando el sistema educativo no se presta a esto de la pausa activa. Ahí uno lamentablemente no podemos hacer mucho, ¿no? Pero como hablamos antes, también lo podemos hacer en casa. Y, digamos, en casa podemos ir reforzando todo esto. La clave está ahí. Yo no puedo cambiar el sistema, pero yo cambio desde adentro. Yo no podía cambiar el sistema, mami, papi, que estás al otro lado, profesor. Lamentablemente yo era una profesora con ideas ahí un poco revolucionarias. No podía cambiar el sistema, pero ¿qué hice? Yo cambié mi aula. Entonces tú puedes cambiar tu casa. Tú, profesor, puedes cambiar tu aula, puedes cambiar desde poquitito, y así vas a ver cómo va a empezar esto a multiplicarse, porque si pensamos en que en la realidad, ¿no? Este sistema
este sistema cerrado que no permite. Si pensamos en que no lo permite, no lo hago, seguimos reproduciendo. Entonces, aceptemos que no lo hace, de que está sesgado, de que es un paradigma antiguo y obsoleto, pero tú desde tu casa, madre, padre, y tú, profesor, que te hace sentido esto, que te resuenan las palabras, comienza desde ya en tu aula. El cambio empieza por dentro y se extiende hacia afuera. Y nada pasa porque sí, va a venir bien para todos. Seguramente es algo que se necesita en este año. Exacto, además, exacto. Está todo perfecto. Y no de última, exacto, es un equilibrio. Y de última, empezar a psicoeducar a nuestros hijos en el movimiento. Psicoeducar el movimiento justamente tiene que ver con una serie de ejercicios que pueda hacer tranquilito, tal vez en el banco, si no le permiten levantarse, y que él los aplique, ya sea técnica de respiración, técnicas de cuello, técnica de los deditos, mudras, mudras con los deditos, movimientos del cuello, hombros hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo, no molesta a nadie, claro, mentón adelante y hacia atrás, los piececitos moverlos, haciendo extensión de las piernas y flexión, extensión y flexión, y así, o sea, estás canalizando, estás moviendo tu cuerpo sin molestar al de adelante ni al del costado, pero tú estás entendiendo, el niño o la niña comprende de que para él es necesario. Que lamentablemente en su aula, bueno, no lo permiten, no pasa nada. Mi mamá, mi papá, mi cuidador me enseñó a que yo puedo, tengo este recurso. Y eso es un derecho humano, no se lo pueden negar. Si el niño está siendo disruptivo, si el niño está en su puesto de trabajo haciendo su pausa activa, no le pueden negar ese derecho. Entonces, es así, tenemos que comenzar con concientizar, pero comencemos desde adentro, ¿sí? Desde la casa, desde la aula, y luego el sistema educativo tendrá que cambiar, no puede seguir como está, eso es un hecho. Entienda justamente que si un niño tiene la necesidad de moverse es porque su cerebro no está liberando ni dopamina, ni serotonina, ni todas esas entonces déjenlo que a través del movimiento equipare un poquitito, es una cuestión química, orgánica. Exacto, que sirve para la atención, dopamina, norepinefrina, pero también para el estado del ánimo, la serotonina, o sea, necesitamos todo este pack necesitamos este pack de neurotransmisores que lo que van a hacer es poner a funcionar nuestro cerebro al 100%, y si nuestros niños no lo tienen, pueden hacerlo a través del movimiento. O sea, eso es una de las herramientas. Hay muchas otras, pero el movimiento el cerebro justamente te está diciendo, movete, necesito liberar porque se me está poniendo en rojo y necesito dopamina, necesito... Entonces, nada, partamos de ahí. Exacto. Bueno, algo más, me parece que Pablo se nos congeló. Ah, no, estamos viendo la boquita. No, realmente, digamos, la mayoría de las preguntas era en relación a qué pasa cuando el sistema educativo no lo permite, pero quedó más que claro que con pequeñas cosas y cambiando de casa desde adentro. Y de a uno. De a uno. Exacto, esa es nuestra misión. Si no lo permite, no pasa nada. Para eso nosotros estamos los padres y los profesores revolucionarios, creemos en eso y tenemos que comenzar desde de a poco. Esto es un trabajo de hormiga, le digo yo a todos, pero se puede, estoy segura de eso porque yo lo siento, se puede, esto tiene que seguir, y cada vez yo veo más gente en la misma sintonía, en la misma vibración, así que yo agradezco que permitan esta plataforma, que inviten gente, que cada vez se haga más visible esto. Bueno, qué lindo que hayas estado. Muchas gracias. Gratísimo. Y da para un montón de vivos más, ¿eh? Sí, claro, ustedes saben que yo siempre estoy a la disposición de poder compartir y democratizar el conocimiento, ese es mi lema, mi ley de vida. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, Romina, sos un ser realmente de luz, increíble, tenés ahí, aunque estés con el fondo oscuro, tenés una luz increíble. Gracias. Gracias por estar con nosotras.
Gracias a ustedes y gracias a todos los que están aquí con nosotros y bueno, nos vemos pronto. Yo espero seguir en contacto con ustedes. Me encanta su organización, las felicito, me encanta todo lo que hacen. Me llena el alma de ver de que hay tantas madres, padres y tantas personas involucradas con el tema. Claro que sí. Bueno, esperemos que para la próxima te pueda decir algo cambió. Eso, Porque ojalá. algún docente nos escriba un docente y que nos diga, lo puse en el aula. Sí, con una yo feliz. Yo también. Así es. ¿Estamos ahí? Me parece como que se nos está cortando. Sí, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, a aprender a respirar y a seguir generando cambios. Exacto. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto, hasta la próxima. Gracias, Romina. Adiós. Chao, gracias. Chao. No, gracias. Chao. No.